Shalem y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este día de Rosh Chodesh veremos el tema Ruach, alma y cuerpo. Tres componentes forman nuestro ser. Primera de Tesalonicenses 5:23, ahí nos dice: y el mismo Elohim de paz, de Shalem, os consagre por completo, y todo vuestro ser, Ruach, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. En este verso se presenta de forma clara que nuestro ser está compuesto de tres áreas: un cuerpo, que es la parte material que nosotros vemos; un alma. ¿Qué es el alma? Bueno, vamos a hacer primeramente las definiciones. Existen dos términos hebreos asociados con el alma: nefesh y neshama. Ambos términos aparecen juntos por primera vez en Bereshit 2:7. El texto dice: entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, neshama hayim, y fue el hombre un alma viviente, nefesh hayá. Aquí está la clave para entender estos dos términos, neshama y nefesh. Tenemos el cuerpo de Adán sin vida que Yahweh formó del polvo. Luego Yahweh sopló en su nariz la neshama o aliento de vida. Ese es el ruach, por así decirlo. Luego, después que ese aliento de vida entra en el ser humano, se forma el alma o nefesh del hombre. Más adelante explicaremos ese detalle que va a estar bien interesante. Entonces, la palabra nefesh es un término más preciso para referirse al alma del ser humano. Por otro lado, neshama, según la concordancia, significa alma, pero no es un significado preciso. Neshama en sí es aliento o ruach, y en ciertas ocasiones neshama y ruach son términos intercambiables para referirse al aliento de vida dado por Yahweh. Entonces, la palabra hebrea más precisa para referirse al alma del hombre es la palabra nefesh. Partiendo de esta premisa base, ahora sí entremos de lleno en materia. Tres componentes forman nuestro ser. El cuerpo es la parte material visible a nuestros ojos. La nefesh es nuestra persona, más adelante ampliaremos eso. Y el ruach es la energía vital que hace funcionar todo nuestro ser. Es la batería, por así decirlo. Usted saca la batería a un celular y el aparato no sirve para nada. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Si Yahweh saca el ruach de nosotros, el cuerpo se desploma de inmediato. Entonces vamos a ver cada una de estas tres áreas de una forma breve, para luego enfocarnos más en el tema del ruach. Demos un vistazo al cuerpo. En Romanos 8:10 dice: a la verdad el cuerpo está muerto. Es decir, sea que tú tengas a Yahshua o no, tu cuerpo está destinado a morir. Para eso no hay solución. No importa cuánto te cuides o te maquilles, tu cuerpo va a sucumbir tarde o temprano. Todos tendrán que abandonar este cuerpo, el cual será deshecho. Incluso los que esperamos a Yahshua. Y cuando Él venga y encuentre a sus hijos vivos, este cuerpo tendrá que ser deshecho y tendrá que ser cambiado o transformado, porque así, en esta forma, no vamos a poder entrar al reino de Yahweh. Este cuerpo tiene que ser exaltado. ¿Por qué? Porque este cuerpo tiene fecha de caducidad. Eso es en cuanto al cuerpo. Pero ahora, ¿qué hay de la nefesh? Es la parte inmaterial que está dentro de nosotros y va a conformar nuestra persona, lo que nosotros somos, el conjunto de recuerdos, el conjunto de experiencias, el acumulado de conocer cómo somos nuestra persona, que aunque este cuerpo se accidente y sea mutilado en 1000 pedazos, nuestra personalidad no cambia, seguimos siendo los mismos. Ahora bien, no sabemos todavía cuál es el mecanismo de la interacción que hay entre la nefesh y el cuerpo.
cuerpo. Es lógico que cuando nosotros nos accidentamos y nos cortamos el cuerpo, nos duele y gritamos, pero sin embargo nos afecta y nos entristece. ¿En dónde? En la nefesh. Interactúa con el cuerpo de tal manera que aunque el cuerpo esté sanito y sanito, nos ponemos a llorar porque la nefesh está también controlando el cuerpo. O si recibimos una noticia alegre, saltamos de alegría, pero quien se alegra es nuestra nefesh o persona, es la parte inmaterial, y Yahshua dijo en Matillá 10:28 que esa parte no es destructible. Es decir, Yahshua dijo: no temas a quienes pueden matar tu cuerpo, porque la nefesh no la pueden matar. Teme más bien a Yahweh, que puede destruir tu cuerpo y nefesh en el lago de fuego. Entonces nosotros tenemos un cuerpo, que es la parte material que está destinada a morir, pero también tenemos una nefesh que es inmortal, por así decirlo, y el único que la puede destruir es Yahweh Elohim. En el libro de Tehilín podemos encontrar que la nefesh puede estar abatida. Tehilín 42:6 dice: mi nefesh está abatida. Y en Tehilín 88:4 dice: alegra la nefesh de tu siervo. Entonces hay diferentes pasajes del Tanakh donde indican que nuestra nefesh se emociona, sea con depresión o sea con mucho ánimo, pero es ahí en la nefesh donde están nuestras emociones. Pero ahora, ¿qué hay del ruach? Se traduce como viento, aliento, animación, vida, energía. Y en Yohanan 6:63 dice: el ruach es el que da la vida al cuerpo, la carne para nada aprovecha. El problema es que el ruach en una ocasión murió. ¿Cuándo? En la caída. Adán y Java desobedecieron y aparentemente no les pasó nada. Siguió vivo y fue y se escondió y todo lo demás. Pero Yahweh les había dicho: el día que coman del fruto prohibido morirán. ¿Qué murió? Su ruach. La palabra muerte no significa aniquilación, no significa exterminio. La palabra muerte significa separación. Cuando morimos en esta tierra se separa la parte material de la parte inmaterial. Por eso es que la parte material se empieza a pudrir y los gusanos se los saborean para al final volverse polvo. Pero la parte inmaterial dentro de la persona que ha fallecido tiene un lugar destinado para juicio. Su ruach vuelve a Yahweh que lo dio y su nefesh espera el juicio. Entonces aquí la palabra muerte es desconexión de Yahweh. Quiere decir que las personas del mundo, al estar desconectados de Yahweh, son como zombies que caminan en la tierra. Su ruach está totalmente desconectado, no está cumpliendo la función para lo cual fue puesto dentro del hombre. ¿Cuál es esa función? Conectarnos con Yahweh. Es el ruach el que nos conecta con Elohim, el que percibe las cosas de Elohim. Pero por la transgresión, el ruach de los hombres está dormido. Le llamamos muerto, pero está simplemente desconectado. Entonces la transgresión ha hecho que muera la parte Haruajin, y cuando ha muerto la parte Haruajin, ha habido un descontrol en el comportar humano, de tal modo que nuestra nefesh se ha llegado a adueñarse de nuestra persona, se ha creído el amo y ha hecho que su cuerpo sea su mayordomo, y ha hecho del ruach su criado, su siervo, el que no tiene voz ni voto para nada. Y la nefesh del hombre ha empezado a hacer cosas para sí mismo, buscando la honra para sí mismo, y ahí es donde encontramos tan distorsionadas a las personas. Por ejemplo, egoístas, porque buscan cosas para sí mismos. Si la parte Haruajin está desconectada de Yahweh, entonces el hombre solo vive para sí mismo, y se vuelven egoístas, jactanciosos,
jactanciosos, soberbios, perversos, vanidosos, traidores, lujuriosos, buscando siempre el beneficio interno y la satisfacción propia. Y allí es cuando el ser humano se volvió vengativo, maldiciente, mentiroso, contencioso, iracundo y tantas cosas más. ¿Por qué? Porque tu nefesh se ha adueñado de tu ser y entonces busca solamente tu beneficio. Con Yahweh nada que ver, porque la parte que te conectaba con Yahweh y te alertaba está dormida, está inactivo, está muerto. Y así ha sido nuestra condición en nuestra vida vieja. Todos nosotros hemos pasado por eso. Desde pequeñitos hemos buscado lo mío propio y así hemos crecido y nos hemos desarrollado, y por eso encontramos una sociedad hecho un desastre. Su nefesh es para sí misma egoísta, perversa y malvada. Entonces ha tenido que entrar en funcionar el plan perfecto y maravilloso de Elohim, que es por medio de Yahshua, hacer revivir el Ruach que está muerto dentro de las personas. Solamente Yahshua pudo resucitar nuestro Ruach y activarlo. El creyente, el hijo de Elohim, el renacido, tiene su Ruach vivo, y ese Ruach vivo es el que clama diciendo Abba Yahweh. Nuestro Ruach le está diciendo Abba, Abba, como un niño recién nacido clamando por su padre. Esa es la condición Haruajim de los creyentes, de los que han hecho su Tebalá, y eso ha arreglado nuestra relación con Yahweh y también la organización de nuestra propia vida. Ahora bien, quiero que noten aquí en esta imagen esa línea amarilla que está circunscribiendo. Es el Ruach de Yahweh que nos da vida. Es la fuente de energía ilimitada, por así decirlo. Y esa fuente alimenta a nuestro propio Ruach, que ya dijimos que es una batería. Pero la batería necesita que alguien lo alimente o recargue constantemente. Sin esa alimentación la batería no sirve de nada. Entonces Yahweh nos vivifica. ¿En dónde? En nuestro Ruach. Y cuando nuestro Ruach es vivificado o alimentado, arregla la administración de nuestra vida. Y ahora, ¿quién es el amo? Obviamente es el Ruach. Ese fue el diseño original, que el Ruach del hombre conectado a Yahweh sea el amo de nuestras vidas, de tal modo que ahora tiene a la Nefesh como su mayordomo que le sirve. ¿Y qué hay del cuerpo? El cuerpo no tiene voz ni voto. Entonces, con un Ruach vivificado cambia nuestra vida, porque el Ruach da vida al resto de nuestro ser. El Ruach va a buscar las cosas de Yahweh Elohim. Yahshua les dijo a sus discípulos en una ocasión en el Getsemaní: apóyenme con plegaria en este tiempo de angustia. Y cuando él regresa los encuentra dormidos y los despierta y les dice: no duerman, apóyenme en plegaria, porque mi nefesh está angustiada. Luego nuevamente va y hace plegaria, y cuando regresa los encuentra nuevamente dormidos y les dice: el Ruach a la verdad está presto, está dispuesto a buscar a Yahweh, pero el cuerpo es débil. Y esa es la lucha constante en nosotros, que tenemos que empezar a fortalecer nuestro Ruach, porque nuestro Ruach debe gobernarnos y nuestra Nefesh debe estar en subordinación a nuestro Ruach, el cual gusta y mira de las cosas de Yahweh. Cuando Yahweh quiere comunicarse y habla a las personas, ¿quién lo capta? El Ruach renacido que está dentro de nosotros. Ese tiene la intuición de captar las cosas de Yahweh. Yahshua en una ocasión llegó a un lugar y la gente murmuraba en sus mentes y corazones contra el Mashiach. Y Yahshua en su Ruach captó que estaban hablando mal de él. Entonces nuestro Ruach tiene una intuición de darse cuenta de las cosas Haruajim, tiene una conexión con Yahweh y también tiene una conciencia para advertirnos de los peligros. Cuando Yahweh revela sus profundidades, sus misterios, lo hace en el Ruach del hombre. Cuando Yahweh quiere comunicarte algo, lo hace en esa parte, y el Ruach es el que está siempre dispuesto. Pero nosotros que hemos estado
acostumbrado a otras cosas. Tenemos ahora una lucha entre el Ruach y la carnalidad, por así decirlo. Las cosas que nos gustan hacer están fuera de la voluntad de Yahweh. Entonces nuestro Ruach tiene que ser regenerado. Es la labor que ha hecho nuestro Mashiach al perdonar nuestras transgresiones. Nuestro Ruach es regenerado, pero cuando nacemos a la familia de Elohim, somos como un bebé pequeñito que necesita ir creciendo y desarrollándose más y más. Nuestro Ruach al principio es débil, porque tiene poca fuerza, recién ha nacido. Por eso es que el Ruach necesita saber de Yahweh su Elohim. Nuestro Ruach necesita hacer plegaria. Nuestro Ruach necesita de la lectura de la palabra de Yahweh. Nuestro Ruach necesita y quiere escuchar la palabra. Nuestro Ruach necesita y quiere cantarle a Yahweh. Eso es lo que él quiere. Así se fortalece el Ruach, y cuanto más le damos de eso, más va creciendo nuestro Ruach. Al principio tú tienes que obligar a tu cuerpo a escuchar la palabra. Tienes que obligarlo a hacer plegaria y exaltar, pero llegará un momento en que tu Ruach sea tan fuerte que gobernará toda tu vida. Ya no necesitarás un empujoncito, sino que ahora todo eso nacerá dentro de ti. Y cuando llegue ese momento, te darás cuenta que tu Ruach se ha fortalecido, ha crecido, se ha desarrollado. Entonces nuestro Ruach ha necesitado primeramente ser regenerado por Yahweh. Nuestra Nefesh empieza a ser gobernada y empieza a captar esa vida que le da el Ruach, y también empieza a cambiar. Hay un cambio dentro de nosotros. Si antes éramos mentirosos y compulsivos, ahora tenemos temor de mentir, de andar en chismes, de andar en cosas vengativas o jactancias. Basta con eso, porque hay una parte dentro de nosotros que está diciendo: no, basta, esto no le agrada a Yahweh Elohim, eso no es lo que quiere Yahweh, eso no lo demanda Elohim, y el Ruach nos trata siempre de encaminar. Entonces nuestra Nefesh comienza a ser transformada, como dice Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, a esta forma de pensar, sino que renovaos en Yahshua. Y nuestro cuerpo, ya dijimos, que está destinado para morir, pero dice la palabra que nuestro cuerpo será exaltado. Los cuerpos de los Kadoshim muertos se levantarán del polvo, pero ahora tendrán otra composición. El ADN ya no será de carbono, ahora será probablemente de silicio. Lo que se sembró en debilidad resurgirá en fortaleza. Piensen en esto por un momento. Así como nuestro cuerpo tiene necesidades de abrigo, de alimentos, de limpieza, etc., así también nuestra Nefesh tiene necesidad de sentirse seguro, estar en tranquilidad, sentir ahavá y gozo. Por eso es que Yahshua, hablándoles a sus discípulos y viendo la necesidad de la Nefesh, les dijo: mi paz, mi shalem os dejo, mi shalem os doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque sabía que la Nefesh necesita de esas cosas, y nuestro Ruach necesita alimentarse de las cosas de Elohim. La pregunta es: ¿has nacido de nuevo? ¿Tienes esa necesidad de buscar a Yahweh tu Elohim? ¿Tienes ese deseo de buscarle y servirle, de conocer a Elohim, de cantarle, de estar en comunión con él? Si es así, el Ruach de Yahweh está dando testificar en tu Ruach que eres hijo de Elohim. Pero si tú no sientes esa necesidad, entonces ponte a pensar y reflexionar, porque tu Ruach nunca ha revivido, ya que un Ruach revivido busca de Yahweh su Elohim, se desespera y llora como un niño por las cosas de Elohim. Si en tu interior tú no sientes eso, es hora de que pienses de que
tu ruaj necesita ser revivido por Yahshua. Pero si lo estás haciendo, es decir, pero si tú lo sientes, que sí, tienes ganas de conocerle, de cantarle, de servirle, de buscar sabiduría en su palabra, entonces el ruaj de Yahweh Elohim está dando testificar en tu ruaj que sí eres hijo o hija de Elohim. Y la última parte es, hay una batalla dentro de ti. El ruaj está buscando las cosas de Elohim y tu nefesh está gustando de sus propias cosas. Las malas mañas todavía se han quedado. Y ahí la palabra de Yahweh nos advierte de la lucha que hay. Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el ruaj y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el ruaj, y el del ruaj es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces hay una lucha en ti. Tú estás viendo que hay cosas que haces y después dices, uy, Yahweh, perdóname, porque no quise hacerlo. Es una lucha y te estás dando cuenta de eso. Pero si tú haces algo malo y normal te duermes tranquilo sin ningún cargo de conciencia, entonces no hay una lucha dentro de ti, no hay un ruaj que esté peleando dentro de ti. Pero si tú cada vez que transgredes te sientes mal y estás diciendo, Adón, perdóname, es porque tu ruaj está inconforme, no está contento con las cosas que has hecho, porque ese ruaj gusta de las cosas de Yahweh. Ahora veremos un dato interesante acerca de tu nefesh o alma. ¿De dónde vino tu alma? Tu cuerpo vino de la tierra, tu ruaj vino de Yahweh, pero tu alma ¿de dónde vino? Bueno, el Tanaj explica claramente que el alma no tuvo un origen. El alma es un accidente, por así decirlo. No me refiero a algo malo, me refiero a algo que se produjo sencillamente. Voy a explicarlo así. Tú tienes aquí un poco de pintura azul y también tienes a tu lado un poco de pintura amarilla. Si combinas ambas pinturas vas a obtener un poco de pintura verde. Entonces, ¿de dónde salió la pintura verde? La pintura verde no existía. Se produjo como accidente o consecuencia de haber mezclado el color azul con el color amarillo. Entonces, atención aquí. El alma o nefesh es una consecuencia. La nefesh es algo que se formó entre la combinación de la materia y el ruaj de Yahweh. Al unir esos dos componentes, formaron el tercer componente, el verde. Ese componente extraño y maravilloso, y que nos hace personales e individuales, que se llamó nefesh. En eso nos diferenciamos todos. Todos fuimos formados del polvo. Todos recibimos del ruaj de Elohim, pero cada uno tiene diferente nefesh. Nadie es igual a otro. Cada uno es único e irrepetible. Así pues, usted es un accidente. Alguien va a decir, sí, mis papás me trajeron al mundo, pero no me refiero a eso. No me refiero a ese tipo de accidente. Me refiero a que nuestra esencia simplemente se produjo. El Tanaj simplemente nos habla de que hubo un envase de materia y un soplido del ruaj de Elohim, y entonces ¿de dónde vino tu nefesh? Vino como producto de esa unión. Una cosa es la leche y otra cosa es el café, y otra cosa muy distinta es el café con leche, que se forma con la mezcla de esos dos componentes. Igual pasó con tu alma o nefesh. Entonces ya sabemos de dónde vino la nefesh. Fue un resultado. Pero ¿para dónde va? Esa es la pregunta que la gente se hace con frecuencia. ¿Qué ocurre con el nefesh? Porque está claro en la escritura que somos tripartitos. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice claramente, y todo vuestro ser, ruaj, nefesh y cuerpo. Entonces somos ruaj, nefesh y cuerpo. Ya sabemos qué le pasa al ruaj. Regresa a Yahweh que lo dio, según Eclesiastés 12:7. También ya sabemos lo que le pasa al cuerpo. Regresa al polvo. Pero estamos tratando de indagar qué le sucede al nefesh. Y esto es importante saber, porque la nefesh eres tú.
La nefesh es tu intelecto, tus emociones y tu voluntad. Es decir, el nefesh es tu carácter, tu manera de ser, actuar y pensar. Ese eres tú. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con esa nefesh? El ruach de Yahweh es el ruach de Yahweh. La tierra es la tierra. ¿Y tú? Tú no eres el cuerpo. Tú miras, por ejemplo, a Stephen Hawking, el físico cuántico más loco que ya falleció, y su cuerpo era un muñeco, una cosa inerte que había perdido toda movilidad. De la cabeza para abajo su cuerpo no se movía, pero su cerebro estaba vivo, y él seguía siendo una persona o nefesh. Entonces ya sabemos que el cuerpo vuelve al polvo, y el ruach vuelve a Yahweh. Pero ¿dónde se irá la nefesh? Bueno, es algo muy simple. El nefesh, al ser algo intermedio entre el ruach y la materia, tiene dos caminos. Si el nefesh se inclina por la materia o carne, le sucederá lo que le pasó al cuerpo, es decir, morirá. ¿Pero dónde? En el lago de fuego. Ahí el nefesh se va a descomponer como el cuerpo se descompone en la tierra. ¿Cuántos años le tomará a la nefesh rebelde descomponerse en el lago de fuego? Solo Yahweh lo sabe, pero es directamente proporcional a la transgresión de la persona. Si la persona cometió actos horrendos en vida, entonces su nefesh se va a descomponer lentamente y con tormento. Ahora bien, ¿qué le sucederá a la nefesh que se inclinó por las cosas del ruach? Esa nefesh nunca morirá, va a vivir perpetuamente. Por eso Shaulo dijo en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del ruach es vida y shalem. Entonces, cuando una persona muere, ¿a dónde va su nefesh? Si murió en transgresión, se va para abajo al Sheol a esperar el juicio. Pero si murió siendo creyente en Yahshua, su nefesh se va a ir al cielo. Por eso Shaulo dijo en Filipenses 1:23, teniendo deseo de partir, es decir, morir y estar con Mashiach. ¿Dónde está el Mashiach? Obviamente no está en el Sheol. Shaulo aquí está diciendo claramente que si él muere, su nefesh irá directamente al cielo para esperar la resurrección con cuerpo exaltado. Por tanto, el nefesh que transgrede en nuestros tiempos se irá abajo al Sheol, luego son resucitados al final del milenio y juzgados, y el paradero final es el lago de fuego. Por tanto, hay solo dos caminos para el nefesh del hombre: o bien heredas la vida perpetua, o bien te irás al lago de fuego. Todo depende de tu inclinación. Si te ocupas de la carne, ya sabes lo que te espera, pero si te ocupas del ruach, permanecerás para siempre. Primera de Yohanan 2:17 nos dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Yahweh permanece para siempre. Vamos a continuar la enseñanza en este día de Rosh Chodesh. Ahora veremos debilidad y fuerza. Con frecuencia Yahweh usa personas impensables, usa gente con fallas, usa gente que fracasa, usa gente transgresora, porque si no lo hiciera, no tendría otra persona que usar. Hebreos 11:32 nos dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gideón, de Sansón, que por emuná conquistaron reinos, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.
Muchos más personajes se podrían incluir en la lista, pero el libro de Hebreos menciona a Gideón y Sansón, que son dos de los personajes más excepcionales e incluso raros. Gideón y Sansón están unidos porque son historias de debilidad y fortaleza. Gideón va de la debilidad a la fortaleza y Sansón va de la fortaleza a la debilidad. Pero en ambos casos son útiles para Yahweh Elohim. Estos dos hombres son identificados en el Tanaj como jueces. Cuando hablamos de juez, inmediatamente usted piensa en tribunal, abogado, juicio. Pero eso no es en sí lo que los jueces del Tanaj fueron. Entonces necesitamos divorciarnos por un momento de ese concepto y redefinir el término juez. Hay un periodo entre Josué y Shaul que el Tanaj identifica como el periodo de los jueces. El término hebreo que es traducido juez puede significar juez, pero es una palabra que en esencia significa libertador. El tipo de juez que estamos hablando aquí fue alguien que fue elegido por Yahweh para proteger, preservar y librar a Yasharel de sus enemigos. El pueblo de Yasharel tenía muchos enemigos, pero 5 de ellos eran muy sanguinarios y peligrosos, y para que el pueblo pudiera sobrevivir necesitaban ser libertados del poder bélico de esos enemigos circundantes. Entonces, los jueces no son expertos legales, no son abogados, realmente eran conocidos por sus hazañas militares. Esa es la manera en que deberíamos entender a los jueces. Son salvadores, son libertadores, son guerreros, cumplen cierta labor de gobernar, pero son más como el general de un ejército que un político monarca. El libro de los jueces, dicho en palabras simples, es así: rebelión, castigo y liberación, y en el libro eso sucede 7 veces. Le sucede a toda generación. Una y otra vez el pueblo se prostituye y son disciplinados por Yahweh. Durante esos 400 años del tiempo de los jueces hay 14 jueces identificados. Ahora bien, la época de los jueces fue una época oscura. El último verso del libro de los jueces dice algo escalofriante. Jueces 21:25 dice: en estos días no había rey en Yasharel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, todo el mundo hacía lo que le da la gana. Esto es un tiempo terrible, cuando la gente literalmente está fuera de control. Entonces es una época de caos y escenarios horrendos de conducta. 2 de los 14 jueces son Gideón y Sansón. Gideón es el quinto en la línea y Sansón es el número 12. Estos son hombres con faltas serias. Probablemente habrían sido desaprobados para el liderazgo por algún comité. Tenían faltas serias. Gideón era demasiado débil para servir de algo y Sansón fue demasiado fuerte para servir de algo. Gideón no creía que podía lograr algo y Sansón creía que él podía lograr todo. Ninguno de esos tipos de personas pueden llegar a ser buenos líderes. En cualquiera de los dos casos, usted evita personas así. Pero comencemos examinando a Gideón. Es suficiente decir que la historia de Gideón comienza en Jueces 6:1, donde el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Yahweh y fueron vendidos en manos de Madián por 7 años. Y por 7 años había estado este ataque de terror constante. Atacaban la tierra de Yasharel, destruían sus cultivos, robaban su ganado e incluso mataban gente. Eran una amenaza tan grande que el pueblo terminó escondiéndose de ellos. Se escondían en los montes, se escondían en las cuevas, tenían que llevar su trabajo casi diariamente en lugares escondidos. Y este terror horrible se había alargado por 7 años. Finalmente claman a Yahweh para pedir ayuda, y la ayuda viene.
Jueces 6:11 nos dice, y vino el malaj de Yahweh. Eso es ayuda al nivel más elevado. Yahweh elige un hombre llamado Gideón para castigar a los madianitas y amalecitas. Yahweh se le aparece a Gideón en un lugar raro. Él estaba sacudiendo trigo en un lagar. ¿Qué? Un lagar es un lugar cerrado, un foso profundo donde usted pisa las uvas. Usted no sacude trigo en un lagar. El trigo se sacude en un lugar alto como un monte, porque sacudirlo es aventarlo al aire y dejar que el viento se lleve la cizaña. ¿Qué es lo que está haciendo Gideón? Tratando de sacudir el trigo en un lagar. Lo está haciendo para protegerlo de los madianitas. Son un potencial de terror constante, a tal grado que él ni siquiera quiere llevar a cabo su trabajo en donde él pueda ser visto. De lo contrario será atacado y le van a robar su trigo. Entonces él desciende a este lagar y trata de hacer su trabajo, temiendo que los enemigos, que siempre estaban en el horizonte tratando de verlo, vinieran y si era necesario lo matarían y le quitarían su trigo. Conforme él trabajaba en temor en este lagar, un acontecer sorprendente sucede. El malaj de Yahweh se le aparece como un hombre. Gideón no entra en pánico ni tiene consternación. Si Yahshua, el malaj de Yahweh, se le aparecía en toda su cabot, habría consternación como lo experimentó Yehezkel, o el tipo de consternación que experimentó Yeshaya cuando él vio a Yahweh. Pero Gideón no entra en pánico, no tiene consternación o sueño traumático. Lo que le sorprendió no fue la apariencia del malaj, lo que le sorprendió fue el hecho de que este hombre estaba ahí, en este lagar extraño. Verso 12 dice, y el malaj de Yahweh se le apareció y le dijo, Yahweh está contigo, varón esforzado y valiente. Esa frase realmente lo habría sorprendido. Varón esforzado y valiente. ¿No eres tú un varón esforzado y valiente? Cobarde, ni siquiera sacudes el trigo en la cima de un monte. Tienes tanto miedo de los madianitas que estás tratando de llevar el trabajo a escondidas. Varón esforzado y valiente. Es un sarcasmo. Es agradable saber que el malaj de Yahweh puede ser sarcástico. Él tiene sus razones. Verso 14. Y mirándole Yahweh le dijo, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Yasharel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Adón mío, ¿con qué salvaré yo a Yasharel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Este no es un hombre de renombre, no es un soldado valiente, este es un hombre demasiado débil. Sin embargo, el malaj lo llama varón esforzado y valiente, no porque él era, sino porque él llegaría a ser. Aquí está entonces lo que Yahweh hace a través de los jueces. Él levanta un juez en el tiempo, cuando los ataques han llegado al colmo, y la gente comienza a clamar para que Yahweh intervenga. Yahweh viene a este cobarde, él viene a este cobarde que no tiene emuná y le dice, vas a realizar una increíble hazaña, literalmente vas a eliminar a Madián de una tajada. Pero antes de eso, según el verso 27, el malaj le ordena que debe derribar el altar de Baal que está cerca de la casa de su padre. Ya debían haber hecho eso. Entonces Gideón, temeroso, toma 10 hombres de sus siervos e hizo como Yahweh le mandó. Fue de noche y derribó la estatua. Él es un cobarde, no se atreve a derribar la estatua de día, porque tiene demasiado miedo a su padre y a los hombres de la ciudad. La valentía es una virtud no conocida por Gideón. No obstante, hace lo que se le dice porque él sabe que ha tenido un visitante celestial. Cuando él oye que los invasores madianitas han regresado, Gideón llama a los hombres de Yasharel a pelear y la historia se vuelve muy pero muy interesante. Los madianitas regresan
regresan y él ahora comienza a asumir la responsabilidad del liderazgo. Entonces dice, necesitamos pelear. Y 32,000 hombres responden. 32,000 guerreros y Gideón todavía tiene miedo. Comienza a dudar y pide una señal del cielo. Según los versos 36 al 40, Gideón prueba a Yahweh pidiéndole que haga una maravilla. Le pide que un vellón quede totalmente mojado y el resto de la tierra esté seco. Luego pide su inversa. Su emuná se tambalea a tal grado. Él es un cobarde a tal grado que Yahweh en su Gesed accede a su petición. Ahora mire, no hay nada noble en esto. Esto es duda. La acción de Gideón no es un patrón que deben seguir los creyentes. No debemos probar a Yahweh. Una vez que estas señales han venido, él tiene un poco más de emuná y entonces él toma a su ejército de 32,000 hombres y salen a la batalla. Sin duda prepararon una estrategia, ¿cuál? No lo sabemos. No obstante, Yahweh tiene una estrategia diferente. Entonces Gideón y sus hombres acamparon al otro lado del valle de sus enemigos, pero Yahweh viene a Gideón y le dice, son demasiados. Diles que vuelvan a sus casas los que tengan miedo. Y se regresaron 22,000 y quedaron solo 10,000. Escuche esto, 22,000 regresaron. Ahora usted dice, ¿por qué vinieron entonces? Bueno, lo hicieron por presión de sus familias, y cuando se les dio la opción de salir, 22,000 desertaron. Únicamente quedaron 10,000 guerreros, pero Yahweh le dice, aún son demasiados, y reduce el ejército a 300 hombres. Eso usted lo sabe bien. Ahora, Gideón está seriamente aterrado por esto. Su poder había sido reducido de 32,000 a 300. Se quedó casi sin soldados. Entonces Yahweh le da por tercera vez una señal para calmar sus nervios cobardes. Esto es lo que Yahweh le dice que haga. Métete a escondidas en el campamento madianita. ¡Wow! Esto es pedir mucho de este granjero. Métete a escondidas. Es una demanda aterradora, pero lo hace y escucha a 2 soldados enemigos que están teniendo una plática en la oscuridad. El primer soldado cuenta cómo la noche anterior soñó que un lejem de cebada rodó hasta el campamento madianita y lo destrozó. Y el segundo soldado da la interpretación diciendo, esto no es otra cosa sino la espada de Gideón, hijo de Joás, varón de Yasharel. Elohim ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Después de oír el sueño y el temor en la voz del soldado enemigo, Gideón sale de escondidas de regreso y ahora comienza realmente a creer que Yahweh les va a dar el triunfo. En la oscuridad profunda de la noche, los 300 hombres de Gideón son divididos en 3 compañías de 100 y son instruidos. Aquí están sus armas, shofarot, antorchas y vasijas de barro vacías, y deben rodear el campamento madianita, luego tocar los shofarot y romper las vasijas y mantener en alto las antorchas encendidas en la noche, y después deben gritar diciendo, por la espada de Yahweh y de Gideón, y lo hicieron así, y con el grito en medio de la noche, seguido por el toque del shofar y las antorchas encendidas, el ejército madianita quedó trastornado y se mataron los unos a los otros. Algunos lograron escapar, pero Gideón y sus hombres los persiguieron hasta acabarlos. Como resultado de esto, los Yasharelín querían hacer rey a Gideón, pero él se rehusó y dijo, Yahweh Elohim es el rey auténtico, todo el crédito es para él. La historia de Gideón cierra de la siguiente forma, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Yasharel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó
gozó la tierra 40 años en los días de Gideón. Sorprendente lo que Yahweh hizo con un cobarde débil, ¿verdad? Un hombre muy débil, hecho fuerte en Yahweh su Elohim. Ahora hablaremos de otro hombre muy fuerte, quien fue hecho débil. Sansón, este superhéroe maravilloso, el primer superhéroe real. Varias generaciones pasan y Yahweh levanta otro libertador llamado Sansón. El comienzo de la historia de Sansón, en cierta manera, es como el comienzo de la historia de Gideón. Gideón y Sansón, en cuanto a disposiciones personales, no podían ser más opuestos. Gideón era tímido, débil y cobarde. Sansón era intempestivo y fuerte. Gideón se vio a sí mismo como inepto y Sansón se vio a sí mismo como invencible. Vayamos al capítulo 13 de Jueces. Algo de tiempo pasa. Los Yasharelín una vez más están bajo el ataque constante de un nuevo enemigo, los filisteos, y después de años de opresión, el malaj de Yahweh regresa. Esta vez comisiona a Manoa y su mujer, anunciándoles el nacer de un superhéroe, Sansón. El malaj les dice que durante su embarazo ella no debe beber vino, ella no debe comer nada inmundo. Después que el niño nazca, ella debe tratarlo de manera excepcional. Ella nunca debe cortarle el cabello, porque Sansón va a ser un nazareo. Nazareo viene de la palabra hebrea separar. El libro de Bamidbar 6 especifica lo que era el voto nazareo. No debían beber vino, ni cortarse el cabello, ni tocar ningún cadáver. Esto era para simbolizar la vida de separación, la vida de compromiso con la Kedushá. El voto nazareo podía ser durante algún tiempo, o podía ser de por vida, como el caso de Sansón. Entonces Sansón desde su nacer fue instruido por sus padres que él debía vivir una vida nazarea. No obstante, durante su vida él violó esas tres cosas. Él tocó un cuerpo muerto en Jueces 14. Él bebió en una boda y él permitió que su cabeza fuera rasurada en Jueces 16. Él no guardó su voto, la parte simbólica de su separación, y ciertamente no vivió una vida separada. Él fue un hombre motivado por sus deseos carnales, pasiones ilícitas, sin refreno particularmente hacia mujeres paganas. Él tuvo una voluntad obstinada, él tuvo deseos irracionales, él tuvo un temperamento violento, él tuvo una personalidad volátil. A él no le importaban los mandatos de Elohim, y todo eso combinado hicieron que su vida fuera una tragedia legendaria. Su punto débil fue las mujeres filisteas. Creo que usted podría decir que Sansón es la única persona que echó a perder su propia boda. A pesar de la transgresión abierta de Sansón, por el cual él pagó un precio horrendo, aún así Yahweh tuvo un propósito para él cuando él corrigió su vida Haruajín al final. Yahweh lo usó para rescatar a Yasharel de la opresión filistea y la agresión. Hubieron ocasiones en su vida cuando el Ruach de Elohim vino sobre él y él tuvo fuerza que era celestial. Las hazañas de Sansón siempre fueron contra los filisteos. Todo comenzó cuando de joven él insistió en casarse con una joven filistea de Timnat, una unión prohibida de manera explícita en Devarim 7. Pero él se casa con esta mujer filistea porque a él le gustaba cómo se veía ella. Eso es lo que dice en Jueces 14. Él vio a la joven y le agradó a sus ojos. ¿Qué le dice eso? Que su interés era superficial. Sus padres trataron de convencerlo para que no desobedeciera a Elohim, pero él ignoró el consejo de ellos. Él se salió con la suya y se casó con esta mujer. Entonces en Jueces 14:6 Sansón
Sansón va a la ciudad de esta mujer y es emboscado por un león. Eso no era raro en el Yasharel antiguo. Había leones de montaña ahí, como los hay en algunos países. La probabilidad estaría del felino depredador, con garras filosas y una dentadura feroz, pero este león estaba a punto de ser una víctima. Jueces 14:6 nos dice: y el ruaj de Yahweh vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano. ¡Wow! ¡Qué hazaña! Varias semanas después, Sansón estaba pasando por ese camino de nuevo. Vio el cuerpo muerto del león ahí y fue a investigar. Él probablemente pensó que estaría lleno de moscas y gusanos, pero en lugar de eso, halló adentro del león una colonia de abejas que habían establecido su residencia y estaban produciendo miel. Evitar el cuerpo muerto debía ser coherente con su voto nazareo, pero él ignoró eso. Metió la mano en el cuerpo muerto y tomó la miel y se lo comió conforme caminaba. Inclusive le ofreció algo de esa miel a sus padres. El periodo en el que estuvo desposado llegó a su fin y era momento para que él se casara con esta filistea. Los preparativos para la boda se hicieron. Notificaron a Sansón de esto y él viajó de regreso para la fiesta. La fiesta duraba 7 días y la costumbre filistea era emborracharse por 7 días. El texto escritural dice que Sansón fue acompañado por 30 jóvenes filisteos. La novia tuvo sus damas de honor. 30 filisteos paganos iban a estar al lado de Sansón. Eran espías, lógicamente. Luego, en un esfuerzo por avergonzar a estos 30 filisteos, Sansón, que probablemente estaba borracho, los desafió para que adivinaran una adivinanza imposible de resolver acerca de la matanza del león y la miel. Sansón les dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Durante 3 días no pudieron entender o explicar la adivinanza. Se frustran. Acorralan a la mujer a la mitad de la celebración del matrimonio y le dicen: si no nos das la respuesta a este enigma, te quemaremos y después quemaremos la casa de tu padre, con tu familia en ella, dinos. Y le insistieron de manera incansable y ella cedió. Entonces los 30 hombres regresan y dan la respuesta correcta. Sansón está furioso y sabe que su nueva esposa lo ha traicionado. Él está tan enojado que él viaja a Ascalón, una ciudad filistea a más de 25 kilómetros de distancia, y tiene un largo periodo para refrigerarse. Cuando llega a Ascalón, mata a 30 hombres y les quita su ropa para cumplir la promesa de darle ropa a 30 hombres, y él viene de regreso todavía enfurecido después de un viaje redondo de 50 kilómetros, y él está todavía tan enfurecido que deja la boda y se va a su casa. Esa boda ocurrió a principios de la primavera. Después de algunos meses de estar enfurecido, él decidió regresar a su esposa alrededor del tiempo de la cosecha del trigo. Capítulo 14. Él regresa a corregir las cosas, pero lo que no sabe es que su suegro le dio su mujer a otro. Entonces él descarga su enojo, captura 300 zorras. La palabra en hebreo quiere decir chacales, y los chacales eran una especie de cruce entre un coyote y un lobo. Tenían una cola larga. Entonces él amarra sus colas y él tiene 150 pares de chacales y enciende sus colas y los suelta en los campos de grano de los filisteos, y los animales van corriendo en zigzag de manera desesperada y prenden todo, destruyendo todo en su camino, desde campos de grano hasta viñas y olivares. Cuando los filisteos descubren lo que Sansón les ha hecho a sus cultivos, culpan a su suegro y entonces van y lo queman, y también queman a la mujer con que se casó. Entonces lo que ella trató de evitar termina sucediéndole. Cuando Sansón escucha que han quemado a la mujer que él quería para vivir, se vuelve a enojar. Este hombre está tan fuera de control que es casi
casi incomprensible. Él no acepta la responsabilidad de la muerte de su mujer y su suegro. Él está tan enojado con los filisteos. Yahweh usa este enojo para castigar a los filisteos. Jueces 15:8 dice: y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Cadera y muslo es simplemente una expresión coloquial de arriba hacia abajo, un ataque violento, y de nuevo su enojo es sorprendente, pero Yahweh usa eso para castigar a estos filisteos. Con sus campos quemados y sus compatriotas asesinados, los filisteos están cansados de Sansón, entonces preparan un ejército. Jueces 15:10 nos dice que consiguen un ejército y vienen hacia los hombres de Yasharel, y los Yasharelim dicen: ¿qué están haciendo? ¿Por qué están viniendo contra nosotros? Dijeron: hemos venido a arrestar a Sansón, queremos a Sansón. La amenaza es que si no nos dan a Sansón, les vamos a hacer lo que nos ha hecho. Los Yasharelim le tienen miedo. Esto es algo serio. Sansón está de acuerdo con ir. Él va por curiosidad y conociendo la fuerza que tenía. Él no tenía miedo a nadie. Con un intento de esfuerzo deciden amarrarlo con cuerdas nuevas y lo traen amarrado. Verso 14. Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el ruaj de Yahweh vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Él rompe las cuerdas y enfrenta a sus agresores como un superhéroe. Toma una quijada de asno y va tras ellos. Con la quijada de un asno mata a 1000 de ellos. ¿Por qué 1000? Porque 1000 hace referencia a la letra Aleph, que significa fuerza. Todo tiene un significado, nada está por casualidad. Sansón no solo masacra a 1000 filisteos, sino que los apila en un montón. En el verso 17 está su canción: con la quijada de un asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y después de eso, usted conoce la historia. Sansón juzgó a Yasharel durante 20 años, y mucho tiempo después, él rompió la fuerza de su dominio inicial, y la muerte de él le dio un golpe mortal a los filisteos. Todos conocen el drama que concluye la vida de Sansón. Es una historia increíble. El capítulo final comienza con la debilidad de Sansón. Él comienza a mirar nuevamente a mujeres filisteas y él encuentra a una llamada Dalila. Y la historia es aún más terrible que eso. Inclusive antes que él conociera a Dalila, el texto dice que visitó una prostituta en Gaza y los filisteos quieren capturarlo, pero eso no sirvió de nada, porque el ruaj de Yahweh vino sobre él y levanta las puertas de la ciudad de Gaza, las carga las puertas sobre sus hombros hasta los montes de Hebrón, a más de 40 kilómetros de distancia. Entonces usted mira su fuerza superhumana y su debilidad supertransgresora, esa atracción hacia las mujeres que fue fatal. Él fija su lujuria en esta mujer Dalila y el desastre es inevitable. Los filisteos la colocan en su camino para que él la vea y la desee. Es una trampa. Ella se acerca a él y descubre el secreto de su fuerza. Los filisteos le ofrecen 5500 ciclos de plata. Eso es una fortuna. El sueldo anual era de 10 ciclos de plata. 5500 ciclos de plata. Eso es 550 veces el sueldo anual. Eso sería 550 años de trabajo. Ninguna cantidad era demasiado alto para eliminar a Sansón. Ella fue pagada bien con esa fortuna en juego. Dalila estuvo contenta de seducir a este fortachón. Ella lo manipula una y otra vez hasta que finalmente Sansón le revela el secreto de su voto nazareo. Ella de inmediato pide tijeras y le cortan el cabello. Las palabras aterradoras del texto son estas: pero él no sabía que Yahweh ya se había
había apartado de él. La transgresión de su vida alcanzó el punto de quiebre con Yahweh. Cegado por mucho tiempo por la fuerza, cegado por mucho tiempo por la lujuria, cegado por mucho tiempo por la arrogancia, él ahora es cegado por sus capturadores, quienes según el verso 15 les sacaron los ojos en Gaza, y él ahora es un moledor de grano ciego, es como una mula amarrado a un molino de madera que camina en circunferencia, moliendo grano, totalmente humillado. Luego los filisteos mandan traer a Sansón para burlarse en su celebración, y Sansón le pide a Yahweh fuerza. En un acto de climas y sacrificio personal, Sansón le dice a Elohim: Adón Yahweh, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Elohim, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. La venganza personal siempre fue un problema para él, inclusive en este gran momento. Él no podía divorciarse de manera total de su venganza personal, pero había algo más grande que eso, que movió su corazón, porque él ahora estaba dispuesto a entregar su vida para proteger a su pueblo de sus enemigos mortales. El Ruach de Yahweh oyó su plegaria, y en un flash de energía celestial, la fuerza entró en su cuerpo, y con una mano en cada columna, él comenzó a empujar. Esas columnas monolíticas comenzaron a moverse. Tan pronto como él sintió que se movieron, en una explosión de poder inimaginable, él rompió las columnas y se derrumbó de manera catastrófica el edificio. La estructura enorme de madera y piedra aplastó a todo mundo. 3000 filisteos fueron muertos. Así termina la historia de Sansón. Uno de los personajes con los que quiero hablar cuando llegue al cielo es Sansón. 2 hombres y extremos opuestos. Uno es débil y se vuelve fuerte. El otro es fuerte y se vuelve débil. ¿Entiende usted que Yahweh usa todo tipo de personas? Él usa a los débiles y los hace fuertes. Él usa a los fuertes y los hace débiles y luego los fortalece. Él usa a los humildes, a los temerosos, a los tímidos, a los cobardes, capacitándolos mediante la emuná. Cerramos la enseñanza con esta frase inmortal de Shaulo. Hebreos 11:34. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me exaltaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Yahshua.